No, no se te escucha, Jorge. La imagen ya se ve muy bien. Ya te ves como en hi-fi, o al menos yo no escucho. ¿No escuchas? No. Listo, ya te escucho. Ah, bueno, ¿y los demás? Sí, ya escucho yo también. Ah, perfecto, ya se ve la imagen, ¿verdad? Pues se ve la imagen de Casa De de Piedra nada la más. casa de piedra. Así ya mejor, ¿verdad? Ya se ve tu presentación, creo. Bueno, una disculpa porque, bueno, entonces les decía, vamos a empezar. Muchas gracias. Entonces yo les comentaba que voy a hablar de algo de agricultura regenerativa y ahí vamos a tomar el tema de herramientas que vamos a utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que desea un productor? Pues él desea tener una base sólida para tomar decisiones o nosotros como asesores o productores para que seamos más eficientes, ¿verdad? También queremos hoy en día, la agricultura se me hace a mí muy compleja y sobre todo tiene que ser rentable y dirigida a lo que nosotros queremos. Entonces, preguntando a la gente qué es lo que más necesitan, pues dice unos ahorrar agua, otros ahorrar insumos, tomar decisiones y mano de obra, guardar, ser más rentable y sobre todo controlar plagas y enfermedades. Eso ya es imprescindible ya hoy en día, ¿verdad? Luego, en este sentido, yo pienso que el análisis de savia, que en inglés se llama Plant Sap Analysis, en tiempo real, es una gran herramienta asertiva para que tomamos decisiones y acciones que dirigen sobre todo al productor a un estado deseado, o sea, que sea más rentable, que tenga hasta una satisfacción personal, que cubra el mercado, que cuide sus suelos, etcétera, etcétera, según lo que el productor desea o la empresa, ¿verdad? Entonces, el análisis sabe, yo hago una homología que es como el análisis de sangre. En el análisis sabe se miden los nutrientes que están disponibles para la planta, para su desarrollo. Y esto es una gran ayuda para el productor para identificar y corregir el estatus nutricional que afectan a su rendimiento y calidad. Entonces, siempre hay evolución en técnicas y en medidas, y sobre todo en la agricultura, bueno, en la medicina no se diga. En este caso, yo quiero hacer la diferencia entre el análisis de tejido, que se analizan hojas maduras deshidratadas, se calcinan y se calcula el porcentaje de un nutriente con referencia a la materia seca. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, estamos viendo la historia de nutrición de hace 2, 3 semanas antes, ¿verdad? Y en el análisis de savia, lo que estamos viendo nosotros, o lo que se analiza, es la savia que está recorriendo las hojas, que es la fábrica con la fotosíntesis, y tomamos hojas desarrolladas jóvenes y hojas maduras todavía activas, porque son la reserva, y ahora vamos a hablar del movimiento de los minerales que están dentro de la planta, y por eso se toma por separado y se mide el contenido por separado. Aquí es muy importante decir que no se usa el peciolo, porque el peciolo es como una autopista, ¿verdad? Donde digamos que vemos trailers llenos de productos, muchos, muchos productos, y no quiere decir que esos trailers lleguen al consumidor, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo nosotros es lo que realmente llega a la hoja, donde está la fotosíntesis, donde se toma todo esto y se forman las azúcares, las enzimas, las proteínas, ¿no? Y a futuro se está viendo si también vamos a analizar las hojas intermedias, o sea, entre las jóvenes y entre las maduras. A ver, un momento, ¿sí?
Entonces estamos viendo que dentro de la planta hay un constante movimiento de azúcares que están siendo fabricados en la hoja y hay sitios de demanda de azúcares. Todo en el meristemo, el tejido de crecimiento, en la raíz, en la fruta y en los exudados que mete la planta hacia el suelo, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que hay un movimiento constante y, y eso tiene que cumplirlo la planta. Entonces, ¿cuáles son los puntos de nutrición que óptimos o, por decirlo así, de gran demanda? Es el crecimiento y es el llenado de fruta. Por ejemplo, aquí les pongo una planta, un árbol de limón chiquita que tiene 3 años y y aquí, ¿qué podemos observar? Pues ahí podemos observar que tenemos crecimiento nuevo, tenemos flor llenado con el polen y tenemos fruta. Esta es una, digamos, una planta ideal, hablando en nutrición. ¿Por qué? Porque quiere decir que la planta sigue creciendo, sigue desarrollándose, sigue teniendo reserva para seguir llenando la fruta y formando botón y también formando, polinizando, fertilizando y amarrando fruto. Entonces eso quiere decir que es una planta óptima que podemos ver en maíz, que podemos ver en arándanos, en frutas, en manzano. Entonces el punto de nutrición le dicen óptimo porque es lo que debe tener una planta, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es un ejemplo de 2 berenjenas. Una está verde con floración, inclusive hay un frutito ahí que casi no se ve, y al lado está una berenjena amarilla, ¿no? Entonces, ahí ¿qué podemos decir? Como técnico, pues tenemos que ver si está enferma o le falta algo, la raíz está sana, etcétera, 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 ¿no? Y digamos que el análisis de savia es determinar en vez de adivinar, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que hacemos un análisis de savia, llevamos las hojas y ya nos reportan, aquí por ejemplo nos reporta análisis que se mandan las hojas a los Países Bajos, a Holanda, y ellos nos mandan el reporte, ¿verdad? Entonces tenemos un banco de datos para más de 200 cultivos, entonces mandamos análisis, estudiamos cómo está la madurez, vemos 21 minerales, también la relación calcio potasio, el magnesio, nitrato, que ahorita lo vamos a estar viendo. Entonces, sí, se analizan o analizamos 21 parámetros en la savia. El primero son los azúcares totales, que es realmente la calidad de fotosíntesis. Por ejemplo, en las hojas jóvenes, ya desarrolladas en invernaderos, digamos, o en fruta, o en maíces, en arándanos, deben tener una constante producción de azúcares o proteínas, ¿no? Y eso también lo se determina. Otro punto es los minerales, la conductividad eléctrica, que es lo que está absorbiendo la planta y que se encuentra dentro de la savia de las hojas, ¿verdad? Se mide el pH, se mide el contenido de calcio, potasio, magnesio, sodio, amonio, que serían los cationes, ¿verdad? Y también se mide el nitrato y el nitrógeno total. Aquí vamos a hablar algo del nitrógeno, que realmente la planta debe tener buena cantidad de nitrógeno, pero casi nada de nitratos o amonio dentro de la savia, porque eso va a favorecer las plagas y enfermedades. También tenemos cloro, azufre, fósforo, sílice, hierro, manganeso, zinc, boro, cobre, molibdeno y aluminio. Esos son los que se determinan en análisis de savia que hacemos. Bueno, aquí les decía, se toman hojas, este es el ejemplo de un aguacate, se toman hojas jóvenes, ya bien desarrolladas, y hojas maduras. Y se mandan por separado, aquí hay un código de barras,
y ya se mandan en estas bolsas al vacío. Debe estar limpias y por lo menos una semana de ninguna aplicación foliar, porque eso va a afectar el análisis. Aquí hay peciolo que se cortó, ¿verdad? Y se manda. Y así llega el reporte, que llegan, cada parámetro viene aquí en partes por millón, hay una recomendación. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo saben ellos qué tipo de recomendación es buena o mala o por qué la sacaron? Bueno, se tiene más de 20 años de datos y aparte en Internet hay mucho y se van formando el banco de datos y cada vez que mandamos algo se van actualizando, ¿verdad? Yo veo el análisis sabe estos datos muy, muy acertados y realmente ayudan mucho, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver un pH azúcares en la hoja joven muy alto, eso quiere decir que está haciendo mucha fotosíntesis, y aquí un poco bajo en las maduras. Este es una planta de tomate indeterminado, entonces el sombreo de las hojas de abajo, pues disminuyen la capacidad de fotosíntesis por el sol, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el pH está alto, eso fue porque el envío dura una semana y entonces pues también hay una variación que también pues no lo tomamos en cuenta. Aquí la conducta eléctrica vemos que la planta madura tiene muchas sales, por así decirlo, y la joven, a pesar de ser menos, pero está en el área óptima, ¿verdad? Aquí el potasio, la joven, digamos que está pues en lo óptimo y en la madura pues está abajo, ¿verdad? El calcio, pues se puede decir que está bien porque está en el área deseada. Aquí el magnesio está muy alto, ¿verdad? Muy alto. Entonces aquí podemos decir que el magnesio puede estar afectando la toma de calcio porque entre cationes se van estorbando. Aquí el sodio está muy alto también, que puede estar observando. Y vemos también el amonio y vemos, por ejemplo, aquí lo interesante, que el nitrato es bajo y el nitrógeno está alto, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que hay una sobrefertilización de nitrógeno. Acá. Y aquí el cloro vemos que está alto, también eso afecta, hay ya zonas donde hay mucho cloro y eso afecta también a la nutrición. Aquí el azufre, el fósforo y todo eso, ¿no? Entonces los resultados que nos dan una pauta a seguir y ahorita vamos a hablar qué se pueden hacer para ir moviendo la nutrición para que la planta crezca de manera óptima, ¿verdad? Entonces aquí otra diferenciación entre qué es de savia y tejido. Aquí, por ejemplo, esta línea que es azul es la del nitrógeno en la savia. Aquí, por ejemplo, se determinó que estaba muy baja por el 10 de septiembre. Se fertiliza y empieza a crecer en la savia el nitrógeno, pero aquí en el tejido pues está alto. Entonces aquí no se toman medidas, por así decirlo, porque se considera que está alto o está bien, pero ya tiene un bajón acá y hay que empezar a ayudar a la planta con nitrógeno, ¿verdad? Pero ya pasaron 2 semanas o 3. Entonces, por eso es muy importante o muy bueno que el efecto que tenemos en savia, pues podemos determinarlo. Si ya vemos unas hojas amarillas, quiere decir que ya le afectó a la planta. Entonces, ¿por qué las hojas jóvenes y hojas maduras que les decía? Porque hay una movilidad en la planta según el tipo de minerales, y aquí a grosso modo, por ejemplo, el calcio y el boro son inmóviles, ¿verdad? Por eso cuando hay una deficiencia fuerte, entonces en la parte joven o en la fruta es donde se afecta, donde se ve este daño, ¿verdad? Los semimóviles, se puede decir, que son cobre, azufre, fierro, manganeso, zinc y molibdeno, que encontremos unas coloraciones más pálidas, no en la punta, sino más abajo, ¿verdad? Y los que son muy móviles es el nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Que eso es típico, por ejemplo, aquí en el Bajío, si ustedes conocen por acá, pues los brócolis normalmente, las hojas amarillas son las hojas maduras. La gente piensa que pues, es normal porque está envejeciendo la planta, pero realmente esa planta está utilizando sus reservas y por eso los rendimientos no son altos
y por eso puede haber una plaga fuerte como es el dorso de diamante, ¿no? Entonces aquí estamos viendo lo que es la movilidad, y al haber hojas amarillas quiere decir que ya nos ganó el desequilibrio, ¿verdad? O el exceso de nutrientes. Y aquí vamos a hablar algo interesante, que vamos a hablar de y aniones y su antagonismo. Vamos a hablar también de minerales traza, que son estos. Entonces, por ejemplo, hablamos de aniones de antagonismo, por ejemplo, que el anión es el que tiene pues carga negativa, ¿verdad? Que es el nitrato, azufre, cloro y potasio. Digamos que si yo aplico mucho fósforo, puedo intervenir o puedo bloquear estos elementos. El ejemplo anterior que estábamos viendo, había un exceso de cloro y por eso había poco azufre y poco fósforo, ¿verdad? Igual los cationes entre ellos se van estorbando. Por ejemplo, si tenemos una deficiencia de calcio, Dígame. Y un exceso de potasio, entonces lo que hace Adelante. la gente, digamos, más potasio y para tratar de ayudar a que el calcio se lo tome de alguna manera. Pero, por ejemplo, si hay deficiencia de magnesio y lo demás está más o menos, si yo aplico fuertemente magnesio, entonces voy a bloquear estos otros cationes. Por eso es interesante el análisis de Savia, porque nos va viendo, nos va dirigiendo qué acciones estamos tomando y si están funcionando. Y entre los microelementos también van bloqueando. Por ejemplo, el exceso de fierro puede bloquear estos minerales. Esto es a grosso modo, pero también hay interacciones entre ellos. Por ejemplo, el fósforo, el exceso de fósforo afecta a la absorción de zinc. Entonces, cuando tenemos exceso de fósforo en el resultado de la savia, normalmente hay poco zinc. Entonces, no tiene caso que yo aplique mucho zinc si no disminuyo el fósforo, ¿verdad? Y aparte es bueno porque el fósforo es más caro que el zinc. Aquí algo interesante es que se van viendo interacciones y con estos del sílice, boro y molibdeno, que por ejemplo, el sílice como que ayuda al calcio a ser absorbido y el boro también. Nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un suelo que es alto en carbonatos acá y tenemos un apio y este apio pues tenía deficiencias visuales de fósforo, digo, de calcio, ¿verdad? Entonces vimos que empezamos a aplicar boro, ya se corrigió la deficiencia de calcio. ¿Y por qué? Porque realmente se estaban observando y fue como un benefactor, ¿verdad? En ese sentido, también el molibdeno, molibdeno es como un regulador también del potasio y hay muchas interacciones que yo doy cursos para eso, para que sea más explicativo, ¿verdad? Entonces, a grosso modo, las interrelaciones entre minerales, digamos que el intercambio catiónico es una cubeta con cationes. El exceso de alguno, por ejemplo, el potasio, afectaría la absorción de calcio, magnesio, y la deficiencia no se cura aplicando más por ejemplo, más calcio y más magnesio, sino más bien reduciendo el potasio o aplicándolo cuando es el punto óptimo de crecimiento que les decía. Es decir, por ejemplo, si tenemos polinización y se está formando el fruto chiquito, entonces yo lo que sugiero es aplicar el potasio cuando ya la fruta ya está formada, digamos, chiquita, porque si lo meto antes puede bloquear al calcio y al magnesio, ¿verdad? También los aniones que yo les decía, un exceso de un anión crea una deficiencia de otro anión. Y eso lo descubrimos antes de que suceda alguna deficiencia o toxicidad. Estos antagonismos que les comentaba es el fósforo y el zinc. Mucho fósforo bloquea el zinc. Chistosamente, mucho zinc no bloquea el fósforo. Y aquí el calcio, mucho calcio puede bloquear al boro, ¿verdad? Y eso se va descubriendo. Y vemos también la movilidad del calcio, perdón, del potasio, magnesio, del amonio y nitrato y el fósforo dentro de la misma planta en minutos, en horas o en días. Y eso lo observamos en las hojas en las maduras, ¿verdad? Y adicionalmente el sodio, el azufre y el cloro
que son más o menos móviles dentro de la planta, también pueden crear deficiencias en los otros cationes y aniones. Entonces, excepto al calcio, que se puede decir que es inmóvil, se monitorea el movimiento en las hojas jóvenes y maduras. Es lo que le estaba diciendo en esos ejemplos que le estoy dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras el suelo no esté mejorado o equilibrado, hablando en biología, en materia orgánica, que realmente no sabemos qué es un suelo completamente sano, porque ya casi no existe en la agricultura, pero podemos ver que si entre más materia orgánica tengamos, arriba de 8 o 10%, y una biodiversidad 1 a 1 de bacteria a hongo, entonces mientras no tengamos eso y tengamos compactación, tengamos sodio, sales, entonces yo digo que realizar aplicaciones foliares, sobre todo de minerales traza y productos que son orgánicos, porque eso la planta los toma fácilmente, ¿verdad? En el goteo, solo cuando tengamos biodiversidad y aplicaciones con consorcios, ya estamos aplicando productos a base de carbón, de carbono, de proteínas, de lípidos, porque estas no se transforman y también no se bloquean, ¿verdad? Por ejemplo, ya de manera exagerada o de creencia, la ternaria es realmente una deficiencia nutricional en jitomate, ¿no? Y eso lo podemos determinar en la savia antes de que presentara, sobre todo cuando el potasio es muy bajo, yo he visto que la ternaria se dispara. Entonces, yo ya trato de cambiar el término patógeno con bioindicador. Y también los insectos son indicadores, igual que las plantas mal llamadas malezas son bioindicadores. Nos revelan cómo está el suelo o cómo está la nutrición. Entonces, una estrategia que yo puedo sugerir es que el análisis de savia se haga de 15 a 21 días en invernaderos de alta tecnología, porque son crecimientos muy rápidos, o cultivos de valor monetario alto. En cultivos perennes, de 3 a 4 análisis en el ciclo, sobre todo en crecimiento, botón, plena floración y llenado de fruto. Y aquí podría agregar uno, porque realmente el ciclo nutricional de los frutales empieza después de la cosecha. En suelos muy pobres, cultivos con gran presión de plagas, como aquí, digamos, dorso de diamante, o esclerotinia, o fusarium, suelos muy compactados, suelos sódicos, suelos intoxicados con residuos de agroquímicos, que la otra vez vi un artículo que mencionaba que los agroquímicos duran hasta 20 o 25 años en el suelo y son metabolitos que siguen afectando, también con agua con pobre calidad. Yo pienso que es indispensable hacer 3 o 4 análisis de savia, uno de suelo y uno de agua, para ver dónde está entrando el sodio, el cloro o lo que es tóxico, ¿verdad? Y obviamente las estrategias de descompactación va aunado a todo esto, porque si nosotros determinamos que falta, por ejemplo, manganeso, pero sigue compactado, o falta nitrógeno, pero está compactado, hay poca biodiversidad, entonces se puede decir que un suelo compactado y pobre y intoxicado requiere 10 veces más nitrógeno que un suelo más con estructura, ¿verdad? Y aquí sugiero evitar el uso de arado porque también destruye la estructura, y eliminar agroquímicos y fertilizantes químicos al suelo. Aquí ustedes dirán, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No va a haber buena producción? Pues yo lo que estoy ya viendo y observando con, por ejemplo, harina de roca, con consorcios microbianos, yo vendo microcomplex, que son 20 consorcios diferentes. Aplico biosoil, que son extracto de yuca, que tiene alto carbono, que atrapa y hace insoluble los fertilizantes, por eso ahorro en fertilizante. Meto harina de pescado hidrolizado, algas marinas, ácidos húmicos, fúlbicos, y la planta crece muy bien, y con análisis de savia voy corrigiendo lo que faltara, ¿verdad? Y tenemos muy buenos rendimientos. Sobre todo, se desintoxica la planta y hay menos plagas y enfermedades, ¿no? Bueno, es cosa de estar buscándole, ¿no? Y
son herramientas muy buenas para la agricultura regenerativa. Y aquí el resultado, pues es el ahorro en agua, en insumos, aumento de rendimiento y calidad de producto a la venta. Claro que esto es conjuntamente con el productor, y dando asesorías, y viendo y dando un seguimiento. Aquí muy importante, se me olvidó mencionar que es importantísimo inocular la semilla o inocular la planta a la siembra, ¿verdad? Y aquí, como esta es una tecnología holandesa, que ya es a nivel mundial, se está expandiendo. Lo que yo he hecho en México es, por ejemplo, es en mi experiencia, al observar el análisis de savia, veo que los productos que son encontrados en el tejido o peciolo no están en la hoja o en la savia. También veo que hay un gran vacío o un defecto, por así decirlo, en cómo saber la integridad nutricional del cultivo. O sea, realmente, si ustedes o yo pregunto, oye, ¿cómo sabes cuánto aplicar? Pues hay programas que se sugieren, pero realmente la integridad nutricional del cultivo, pues nadie la conoce, como que nos falta conocer casi el color real de lo que son las hojas, ¿verdad? O la fruta, o los azúcares, o el contenido de metabolitos secundarios nutricionales, ¿verdad? También yo veo a través de la experiencia de Alan de Sabia que el análisis de suelo nos acostumbró a aplicar lo que según esto falta o nos sugieren, y realmente yo lo veo que es incompleto, porque nomás ven lo que está pues soluble en agua, ¿verdad? Pero no nos dicen lo que está absorbiendo la planta y cómo lo está utilizando. Claro que es un buen complemento hacer análisis de suelo. También vemos que queremos arreglar el suelo, pero si aplicamos compostas, tratamos de mejorar la estructura, hongos benéficos, violes, etcétera, pero realmente si no tiene plantas el suelo, entonces nunca vamos a tener un suelo sano. O sea, las plantas que hacen un suelo sano realmente son las plantas con sus exudados. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis alimenta la microbiología, que es la clave, y se sabe que en suelos muy pobres, compactados, sódicos, intoxicados, casi el 90% de la energía que produce la planta se va al exudado para tratar de mejorar la microbiología, para que la planta se alimente de la microbiología, que ya hoy en día, con la tecnología de hoy, se sabe que la planta depende casi un 80% de la microbiología para su nutrición. Son de que no le hemos dejado que se observe esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón sugiero yo analizar la savia? Pues así disponible de nutrientes dentro de la planta y su absorción y para su uso en la fotosíntesis. Así mejoramos la eficiencia de nutrición. Por ejemplo, ese ejemplo que les decía de los apios, ahí se dejó de aplicar calcio y se dejó de aplicar nitrógeno un poquito, y con el molibdeno se ahorró casi un 30% de fertilización y se obtuvo más de 90,000 libras de apio, que es más o menos un buen rendimiento el primer ciclo, y se va a ir mejorando, ¿verdad? Y así evitamos deficiencias de nutrientes o excesos, y así también no contaminamos el manto freático y el ambiente. Tenemos una sanidad de cultivo óptimo y mejoramos la calidad de los cultivos. O sea, tenemos mejores frutas más grandes, con más nutrientes. Y yo como les mencionaba, en suelos muy pobres, pues sí, y con lo que sabemos del análisis de savia, una buena herramienta es la nutrición foliar, que desde 1844 se ha ido sugiriendo. Aquí tenemos, por ejemplo, hojas ya amarillas, deficientes, que estas ya, pues ya, por más que le apliquemos, pues ya se van a quedar amarillas, ¿verdad? Entonces me puse a investigar lo de la cosa flora, de las aplicaciones foliares con base a lo que se sabe en el análisis de savia, y vi cosas muy interesantes. Por ejemplo, si aplicamos nitrógeno en forma de urea, para que la planta lo tome, las hojas, tarda de media hora a 2 horas. El fósforo de 5 a 10 días. De potasio de 10 horas a 24 horas.
de calcio de 10 horas a 94 horas. El azufre tarda de 5 días hasta 10 días en penetrar dentro de las hojas. Y, por ejemplo, bueno, en esta información pues no se habla de puro químico, ¿verdad? Falta hacer un estudio con los orgánicos, pero son más viables y más rápidos porque no tienen carga negativa ni positiva. Pero aquí lo interesante que viene esta información, que una libra de nitrógeno, o pues se puede decir un kilo de nitrógeno vía foliar, equivale a 4 kilos al suelo. Y como les decía, si un suelo está compactado, pues equivale hasta 10 veces más. Una libra de magnesio equivale a 75 libras vía suelo. Aquí está muy interesante porque aquí podemos ahorrar mucho y con un magnesio orgánico, pues con poca aplicación, podemos llegar a tener una buena nutrición. Aquí pongo algo muy interesante, sulfatos foliares como manganeso, fierro, zinc, no son asimilables por la hoja. Ahí hay una cosa de redox que tiene que ser más estudiada, pero ya hay ya hay muchos productos orgánicos, por ejemplo, como el Kiplex o fermentados, o aplicaciones, por ejemplo, de nitratos o urea, ¿verdad? Con extracto de yuca, que lo que hace que engloba y lo hace como menos químico, por así decirlo. Y se puede aplicar también ácidos húmicos para que se abra más los estomas. Es una buena opción. Bueno, ¿qué experiencia tenemos de análisis AB en México que yo he hecho? Pues en tomate rojo y pimientos, en injerto bajo invernadero en Puebla, se controló Clavibacter. En uva para vino, aquí cerca de Tequisquiapan, en Ezequiel Montes, controlamos y prevenimos la pudrición tejana, porque ahí faltaban unos minerales. Aquí también fue mejor aplicaciones. En fresa contra Pestalotia, también aquí es muy interesante porque hay variedades de fresa que pueden tomar más sílice, por ejemplo, y hay que aplicar más nutrientes, ¿verdad? Pero sabiendo que se puede aplicar, se mejoró mucho el control. En lechugas y brócolis de exportación, ahorita estamos haciendo estudios para controlar el dorso de diamante. Ustedes voy a mandar unos ejemplos. Apios en fresco, que les decía yo, al agregar molibdeno, se mejoró mucho la producción. En orgánicos de arándano, frambuesa, también fresa, perejil, col de Bruselas, también hay experiencia. Como les decía, hay más de 300 cultivos en la alcachofa orgánica. Aquí alcachofa casi no hay unos sugerencias, pero sí se determinan las partes por millón y se va a ir generando la información para que, y más o menos ya con la experiencia que tiene uno, después de varios estudios de análisis de savia, uno puede calculando o viendo qué le faltaría en este caso a la alcachofa, por ejemplo. Bueno, aquí yo quería ver si ustedes tienen preguntas para poder, ¿cómo se llama? Ir aterrizando lo que les estoy comentando. Si tienen preguntas o sugerencias, o si falta algo que explique a mayor profundidad. Se Oiga, tiene un... adelante, adelante. No, no, por favor, por favor. Ah, bueno, gracias. Oiga, yo tengo una pregunta un poco más específica acerca de las micorrizas. ¿Usted en su experiencia ha visto mejoras, sobre todo en el tema contra patógenos, en específico con el uso de inoculación de micorrizas? ¿Ha visto una mejoría en el tema de enfermedades utilizando Sí, sí, mira, micorrizas? sí, mira, es una buena pregunta porque, mira, la micorriza es la primera que se muere con aplicaciones de químicos, de urea, de sulfatos y fungicidas, no se diga, inclusive de herbicidas, por ejemplo, glifosato, nicosulfurón, todo eso afecta a la micorriza. Entonces, la micorriza lo que hace es muy interesante. Hay más de 200 tipos de micorrizas, otras nomás se venden como 3 o 4. Entonces, lo que hace la micorriza ocupa el nicho ecológico de, por ejemplo, de Fusarium, o de esclerotinia o enfermedades que pudieran atacar a la raíz. También ayuda mucho a la absorción
de, de nutrientes, sobre todo fósforo y agua, ¿no? Entonces yo he visto que lo que se hace con una buena inoculación, pero no solo de micorriza, sino también hay, le dicen bacteria helper bacteria, ¿no? Que son consorcios microbianos que ayudan a la micorriza a que, por decirlo, penetre en el tejido externo de la raíz. Entonces, entre más biodiversidad y tratamiento de micorriza, sí se logra diluir a la enfermedad, porque no se mata, digamos, a fusarium. Ahí la micorriza yo la aplico directamente a la raíz o a la semilla porque tiene poca energía. Aplicarla por goteo yo creo que no tiene caso. Hay que aplicarla en semilla o en plántula, ¿verdad? ¿Sí me explico? Ok, sí, Y, sí. y pero también aunado a eso es bueno meter consorcios microbianos porque dentro de la micorriza ya se ha visto muchas bacterias que están dentro de la IFA y ellas transportan nutrientes, que hay otro fenómeno que se llama rizofagia, que es el consumo de microorganismos por parte de la planta. Entonces empieza a generar una estabilidad biológica muy interesante. Yo pienso, bueno, mucha gente ha abusado, por ejemplo, de tricoderma, y la tricoderma sí estorba a la micorriza. Ah, Entonces sí yo hay pienso que competencia ahí con el tricoderma. sí. Entonces tricoderma es bueno, es poquito, hay que agregar poquito. Y, por ejemplo, algo interesante, es buena pregunta, porque si yo agrego materia orgánica, lo que estoy favoreciendo es hongos saprófitos, que son muy diferentes a las micorrizas, ¿verdad? Pero ayudan a que se establezca una buena simbiosis. Ok. Oiga, y ya una última pregunta. Supongamos que yo hice una inoculación inicial y tuve buenas prácticas agrícolas donde procuré no lastimar a la micorriza. Al siguiente ciclo, ¿yo tengo que volver a inocular? O si mantengo un suelo sano, ¿la micorriza puede sobrevivir hasta alcanzar el siguiente ciclo de plantas de cultivo? ¿O es necesario volver a inocular desde cero otra vez? Pues mira, si fuera un suelo idóneo, estabilizado biológicamente, yo creo que ya no hay necesidad y si es un frutal, por ejemplo, un manzano, y no has arado, no has metido sales, casi no hay movimiento de suelo, entonces yo veo que no hay necesario de inocular, ¿verdad? Por ejemplo, los árboles son lentos en exudados, pero cuando crecen ya de 3 4 años son potencialmente gigantes, ¿verdad? Entonces yo pienso que por lo menos 4 años, yo sí trataría de inocular porque es como para favorecer este, que crezca más micorrizas, ¿verdad? Porque a nivel nacional, pues nomás se venden 2 o 3 micorrizas, porque hay ecto, endo y la que está en medio de micorrizas, ¿verdad? Yo en mi experiencia y con los suelos que yo conozco, sí hay que inocular por lo menos pues una vez al año, ¿verdad? Si es frutal. Ok. Y si son maíces, frijoles y pues eso, pues, como tú sabes, si es necesario inocular a la semilla, ¿verdad? A la semilla directo. Ok, Ya, gracias. y de nada. Bueno, aquí Víctor Hugo, nos está preguntando sobre Clavibacter. Aquí desgraciadamente no vino el ingeniero Omar, pero sí lo que hicimos con Clavibacter. Clavibacter es una bacteria que normalmente vive encima o dentro de los estomas de la planta normal, no ataca, hasta que hubo una mutación y empezó a atacar, ¿verdad? Entonces, con una nutrición, bueno, digamos, hay zonas donde el Clavibacter es muy fuerte, entonces sería lo que le dije a Diego, inocular la plántula, dar una buena nutrición, sobre todo mineral, a la plántula, y vamos dando seguimiento. Entonces, y aparte de eso, aplicamos consorcios microbianos, Biosoil, que es extracto de yuca, también estamos aplicando Ficoterra, que son algas del desierto, que multiplican la biodiversidad muy grande, aparte de ácidos húmicos, hidrolizado de pescado, y foliar también aplicamos nutrientes orgánicos. Eso ayuda a que haya una biodiversidad alta dentro de la hoja y dentro de la flor, y con eso se controla el clavibacter, ¿verdad? Y el análisis de savia es esencial porque así nos va guiando qué es lo que va faltando. Entonces, el análisis de savia nos ayuda a darle nutrición a la planta
para que la planta se defienda a sí misma, ¿verdad? Es la experiencia que nosotros tenemos en Puebla, sobre todo, en injertos de invernadero. Bueno, no sé si tienen más preguntas este, o sugerencias, experiencias. ¿Ustedes ya conocían el método de análisis de savia? Yo lo había visto que lo hacen con con un kit que venden que trae ahí como unos aparatitos donde se pone el macerado de la savia y el kit te da una lectura en partes por millón, me parece. Pero no es de no es de todos los elementos. Un kit que son Sí, como de colores. sí, sí, ya lo he visto que son como que sacas la gotita y ahí lo ves, ¿verdad? Así es, ese mismo sí. Sí, eso yo lo veo como, pues, incompleto, ¿verdad? A veces yo me pregunto si realmente lo que sale ahí en partes por millón es lo que realmente lograron sacar, pero sí es una guía práctica. Yo lo que, pues, mejor mando análisis de savia, porque es más efectiva. El costo es muy parecido, cuesta 2,000 pesos. Hay que enviarlo a Holanda, pero lo que dices tú, Diego, pues nomás algunos cationes, algo de sodio, pero lo demás no los da, ¿verdad? Es Sí, no, completo. porque por ejemplo he visto que para el fósforo no, con ese kit no se puede saber la cantidad de fósforo con esos kits. Doctor, Sí, a ver, am, yo quisiera aclarar algunos aspectos ahí. Yo he trabajado alrededor de unos 15 años haciendo el extracto celular de peciolo, en el que se determina con lo que estaban mencionando y entre esos ya se puede determinar también el fósforo. De hecho, siempre se ha podido determinar, pero no es con digamos, no es con un medidor, por decir así, de la misma compañía de Oriva, sino es de otro. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia o qué le llama a usted savia o de dónde extrae la savia de la planta? O sea, yo entiendo el extracto celular de peciolo porque también se decía antes que el extracto celular de peciolo era el análisis de savia y luego como que se precisó un poco y en realidad no es la savia, sino es el extracto celular de peciolo. En este análisis del que usted menciona, ¿de dónde se extrae la savia de la planta? sí, de pura hoja, se quita el peciolo, porque si ahorita no la traje, hay tablas, por ejemplo, si analizan los nutrientes que hay en el peciolo y los nutrientes que hay dentro de la hoja, que ya pasaron del peciolo a la hoja, ¿verdad? Ujú. Hay una variación muy grande de calcio, sobre todo, el nitrógeno como que sí pasa más rápido, el boro y los demás, ¿verdad? Entonces, Sí, lo que hicieron los holandeses, uno manda las hojas, ellos tienen aparatos y extraen realmente lo que está, el 90% es lo que está en la savia, o sea, en el raquis, dentro de la célula viva, ¿verdad? Que va a utilizarlo para hacer su desarrollo, y el 10% pues sí es parte de lo que hay, ya está fijado en el tejido. Entonces, a través de los aparatos que ellos tienen, yo también le pregunté eso, ¿cómo saben si toman toda la hoja, no? Entonces, ellos ya tienen la tecnología de extraer el líquido, separándolo de el tejido, con Bueno, centrífugo, sí, con bien. centrífugo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿qué hubo, Lex? ¿Qué haciendo? Y entonces, lo que se observa, y también hacían análisis de peciolo, y sí vieron una gran diferencia. Por eso, cuando uno manda las muestras, sí nos piden encarecidamente que no vaya ningún peciolo. Inclusive, por ejemplo, el alcachofa o el maíz o el plátano tiene un raquis gigantesco, ¿verdad? Entonces mandamos la mitad o el centro de la hoja, que es donde más o menos está bien distribuido los nutrientes. No sé si me explico, Víctor. Sí, yo lo entiendo, bueno, creo que lo entiendo perfectamente. Yo, en mi experiencia en la consultoría que hemos desarrollado y en la experiencia como productores,
La realidad es que nosotros usamos varias herramientas en el monitoreo nutrimental. Como usted decía, me llamó mucho la atención, precisamente partimos del análisis de suelo, que no es más de que definir qué es lo que tiene el suelo, pero no necesariamente es algo que esté disponible para la planta. En realidad es una referencia que a veces funciona más para hacer una enmienda. Nosotros monitoreamos prácticamente, digamos que diario. Por ejemplo, le hablo de una experiencia de tomate donde hacemos un monitoreo de lo que viene siendo el emisor del goteo, de, digamos, del lisímito, del chupatubos, prácticamente cada tercer día, y lo correlacionamos precisamente con un estado nutrimental del que tenemos ya una referencia, digamos, cómo queremos ver la planta, con el extracto celular de peciolo, y podemos llegar a hacer hasta 2 análisis foliares, y de esa manera estamos corrigiendo ahí las relaciones entre los cationes, los aniones, y favoreciendo, disminuyendo, digamos, las aportaciones. Yo le quiero hacer un ejemplo, por ejemplo, bueno, quiero ponerle como ejemplo, nosotros traemos suelos y aguas con capacidades de intercambio catiónico, donde el calcio está por arriba de los 13, 14 mil equivalentes, que es imposible prácticamente. Siempre vas a tener un antagonismo con los otros cationes como potasio y magnesio. Y sin embargo, el calcio no lo puedes sacar ni del agua ni del suelo. Entonces, ahí es donde es bien importante tener siempre la referencia del calcio, cómo se está comportando, y estar monitoreando continuamente magnesio y potasio, porque siempre está en una situación de antagonismo por esos altos niveles de calcio. Pues eso es el comentario, no me quiero robar el tiempo, Sí, pero sí, gracias, doctor. sí, Víctor. Pues a lo mejor con la base de conocimiento que tienes y lo que haces, yo creo que sea complementario un análisis sabia para ver y ir cerrando, o sea, ir mejorando, ¿verdad? Y a lo mejor Claro, es claro, claro. Pero en México lo tenemos alguien, algún laboratorio que esté dando ese servicio. no, yo por eso me tuve que apoyar en los holandeses, porque son los que desarrollaron esto en 2006. Inclusive Estados Unidos los manda a Holanda, ¿verdad? Son los Sí, más asertivos y hasta el momento son los únicos que hacen este tipo de análisis. No creo que tarde unos menos de 5 años que en Estados Unidos también se haga, ¿verdad? Pero aquí en México no se hace, ¿verdad? Inclusive en invernaderos, pues se mandan allá, porque ese es lo más asertivo, y también se manda el agua, lo que tú estás haciendo de chupatubos o invernaderos, se manda el agua a analizar, la que entra al colchón o al coco, ¿verdad? Y lo que sale, ¿verdad? Y ahí se va viendo lo que realmente se quedó en el cepellón, ¿verdad? Y también se analiza la savia, lo que realmente la planta está tomando, ¿verdad? Ya en alta tecnología, pues lo hacen cada 15 días eso. sí, Muy bien, Víctor, pues ahí estamos en contacto para, si quieres, hacer esto, ¿verdad? claro que sí, doctor. Muchas gracias. Gusto conocerlo. Igualmente, Víctor. Una última pregunta para usted, doctor, y para Víctor Hugo, que me pudieran esclarecer. He escuchado que a veces el Blossom End Rot yo sé que es una falta de calcio, pero ¿por qué a veces se le relaciona con la humedad? Porque en la escuela veíamos un caso de un invernadero donde había suficientes miliequivalentes de calcio, pero más bien se hablaba que era un tema de humedad. Nunca me quedó claro cómo se relacionaba el calcio específicamente con la humedad y por qué es que se presentaba esto. Nosotros yo no lo vimos en tomate en invernadero. No estaba en todas las plantas, me parece que solo estaba en las plantas a las últimas del surco, y decían que era un tema más bien relacionado, o sea, vaya, estaba el Blossom End Rot, pero era un tema con humedad. Nunca me quedó claro, no sé si aquí me pueden ayudar con esta duda que tengo. Pues mira, ya hay como términos o creencias, ¿verdad? Pero realmente es lo que tenemos que ir buscando, realmente si hay compactación, por ejemplo, hay nubes, está lloviendo, etcétera, etcétera, hay mucho calor, no absorbe bien la planta el agua, etcétera, etcétera. Entonces,
ese término de humedad, yo creo que a mi parecer, a ver qué dice Víctor y los demás, ya hay que quitar esas creencias y cuestionar a la gente que dice eso, porque humedad, me dice humedad, le digo, pues, cuánta agua, hay un charco, mal drenaje, ¿verdad? Y sí, el agua, pues no hay oxígeno y pues es muy dañino a la raíz, y la raíz es donde realmente entra el calcio, porque es una molécula grande y tiene que llegar hasta arriba, ¿verdad? Entonces yo pienso que ahí vamos a ir olvidando lo que nos enseñaron en la universidad, ¿verdad? Porque si uno estrictamente ve lo que está, la tecnología de hoy, pues no nos dijeron nada de la universidad, ¿verdad? Análisis de savia eso de la rizofagia, pues nadie nos los ha dicho, o sea que la planta come realmente microorganismos y la relación hongo-bacteria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es lo que yo te diría, en mi opinión, había que revisar todo eso y ver, porque lo que es la planta, el suelo y los microorganismos, la raíz es un sistema, ¿verdad? Y ya no hay que ver una raíz solita, es el sistema invernadero, digamos, inclusive la misma gente, ¿verdad? Está involucrada en ese sistema. Entonces, digamos, como ya casi filosofando, ¿verdad? Pero yo pienso que esos términos, ahí también me decían que yo tengo duraznos, chabacanos, manzanos aquí en Amealco, y yo estoy aplicando calcio, magnesio, boro para que la floración y un poquito de nitrógeno para que las heladas no maten a la flor, ¿verdad? Y estoy regando para que esté húmedo. Entonces llegó un amigo y me dijo, oye, no debes regar porque va a abortar todas las flores, y así siempre ha sido. Entonces digo, bueno, entonces voy a regar para ver si realmente el exceso de agua o regar aborta las flores, ¿no? Pero al contrario, crecieron más. Entonces es como ir rompiendo paradigmas. No sé si me explique, Diego. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si quieren Víctor o alguien Mire, comentar acerca de eso. yo le voy a, no quisiera entrar yo de pronto en polémica, pero mire, hay un término muy interesante ahí, que el doctor Jensen de la Universidad de Arizona ha trabajado siempre, que es el déficit de presión de vapor en el invernadero. Como usted mismo lo dice, la planta está integrada a un biosistema. Esa parte es el sistema radicular donde interactúan ahí los microorganismos, interactúan los elementos nutricionales. Y acuérdense de una cosa, el calcio tiene una valencia 2 positiva, el potasio tiene una valencia 1 positiva, el magnesio tiene una valencia 1 positiva. Eso hace que el calcio sea un elemento muy reactivo cuando se da el flujo, el flujo de nutrientes en el xilema. Entonces, tiende a reaccionar muy fácil y a evitar el flujo del calcio, del magnesio y del potasio, por ser una valencia 1 positiva, inhiben que el calcio tenga esa rapidez de flujo hacia los puntos de crecimiento. Yo tuve una experiencia de haber estudiado en Israel, precisamente en Shefayim, y una de las recomendaciones que nos hacían para evitar precisamente eso, hacer las aportaciones del calcio durante la tarde, para evitar cuando el flujo estomático está más fuerte, que se evite esa reactividad del calcio y se pueda meter más fácil a la planta. De esa manera. De hablar de una deficiencia de calcio, hay muchos elementos involucrados. Quizás tu sistema radicular, si estaba en suelo, estaba en sustrato, no tenía la suficiente cantidad de agua, que ahí es el principal elemento que determina la deficiencia de calcio. Si lo viste a las orillas, es posible que ya estabas sufriendo de taponamiento en los emisores de al final, donde se va acumulando todo el residuo de fertilizantes, de materia orgánica, de todo. Y otra cosa bien importante, tú puedes tener altos niveles de calcio en el extracto celular del peciolo, en el análisis foliar, en el chupatubos, que es la solución del suelo, y sin embargo estar presentando deficiencia de calcio. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que la planta está transpirando más rápido de lo que está absorbiendo el agua y las sales minerales. Ese es el déficit de presión de vapor. ¿Cómo lo corriges tú?
cuando tú aumentas la humedad relativa en el ambiente del invernadero. Al aumentar la humedad relativa en el ambiente del invernadero, haces que la planta no pierda tan rápido el agua y eso hace que el calcio, como decía el doctor, que no tiene una movilidad de las hojas a los frutos, sino que se mete por el gilema, le ayudes a que se vaya yéndose a los frutos. De otra manera, como pierde muy rápido el agua, se descompensa la planta y no alcanza a recuperar el agua perdida. Por eso es que es cuando echas el sombreo en el invernadero para que hagas una mejor condición, empiezas a encender los microaspersores, echas a andar los muros húmedos para evitar ese problema de blossom and rot. Otro también es el problema que traigas una alta conductividad en la solución del suelo. La solución del suelo, aunque traigas altos niveles de calcio, pero si traes altas conductividades, que es altas concentraciones de nutrientes, la planta está teniendo problemas para absorber y por esa deficiencia, por esa diferencia de valencia, uno de los que más sufre es el calcio. Ok, ok, sí, ya me hace mucha lógica, así como me lo pone usted, porque sí, como le digo, o sea, recuerdo que, como usted dice, en el gotero los equivalentes de calcio estaban dentro del rango, en el análisis de peciolo estaba en el rango, pero se observaba la falta de calcio en el fruto, ¿no? Entonces, me hace lógica eso, lo que usted dice, que era un exceso de transpiración, que la planta estaba transpirando más de lo que estaba absorbiendo. Así de simple. No había visto cómo, no había hecho la relación yo de cómo se relacionaba ahí, pero ya me quedó muy claro. Muchas gracias, oiga. Pues Bueno, yo perfecto. guardo silencio. Buena, Adelante. buena, buena aportación. Sí, y también aunado a esto, yo he visto que un calcio como fermentado orgánico, hasta es de manera foliar lo absorbe la planta, ¿verdad? Entonces, ahorita todo lo que estamos haciendo en hidroponía, por ejemplo, si lo metemos más orgánico, hay muchas diferencias, ¿verdad? Y también cabe mencionar que algunas variedades se han seleccionado con grandes dosis de fertilizante y también se han limpiado la semilla y ahí no hay microbioma. Entonces, sí es como todo lo que sabemos ahorita se va a ir como actualizando y lo vemos de otra manera, ¿verdad? Perfecto. Bueno, qué bueno que hay buenas intervenciones. Si tienen alguna pregunta y como es viernes, a ver, Ahí, ¿qué tal, a ver, Jorge? Por ahí hola. hablas de fermentar cómo fermentan ahí los elementos, por ejemplo, el calcio, ¿con qué lo fermentan? Pues hacen por ejemplo, haces un consorcio, lo más que se pueda, biodiverso, ¿verdad? Y yo he visto que hay unas personas que ponen hasta nitrato de calcio y lo dejan ahí fermentar. Y entonces lo que hacen ellos después de 5 o 6 días ya se ve que es mejor absorción ese tipo de nutrientes. Aunque ya hay personas que ya lo venden, ¿verdad? Pero Inclusive le meten, ¿qué le pues, agregan al calcio? no, lo meten así, de plano, nitrato de calcio, pero dentro del fermento hay algas marinas, hay alimento fuerte para bacterias, ¿verdad? Que se van a comer esos nutrientes, ¿verdad? Y los van a hacer como orgánicos, ¿verdad? A ver, Ujú, Alberto. como un biol. Sí, como un biol, perfecto, sí, así es. Acá en Jalisco tenemos la experiencia de deficiencia de calcio en berries y se ha recomendado el uso de un producto de Kimplex que justamente se llama calcio boromagnesio y que está fermentado con Saccharomyces y ha dado un excelente resultado. Se les acabó su deficiencia y es foliar. Digo, ahí nomás pues como haciendo gol para ellos, ¿verdad? Sí, es un calcio con un alfaceto, que es la tecnología, por ejemplo, del glifosato, que es altamente sistémico, ¿verdad? Entonces hay una muy buena tecnología en nutrientes. Pues, ¿alguna experiencia con virus rugoso, con el manejo de la nutrición? No me ha tocado el virus rugoso, casi siempre
bueno, ácido injerto, lo que hemos tratado, y también a cielo abierto, pero venía la semilla bien y todo bien, ¿verdad? Lo que sí he observado que cuando, sobre todo a cielo abierto, donde el suelo está compactado y todo eso, pues se enferman más, ¿verdad? Pero así directamente con el virus, no tengo experiencia. Lo que sí puedo decir que entre los virus son los que abundan en el ambiente, en el mundo, digamos, son los que controlan el equilibrio ecológico, ¿no? Entonces yo pienso, por ejemplo, el doctor White, que es excelente microbiólogo, ha visto que, por ejemplo, el fusarium, esclerotina, todos los hongos que atacan, es porque tienen una deficiencia de bacterias dentro de su hifa, ¿verdad? Entonces, si hay una biodiversidad alta en las hifas de estos hongos, ya no son patógenos, se vuelven saprófitos. Entonces, yo pienso que estos virus, mientras tengan algo que controlar y comer, pues se mantienen tranquilos, pero no así como experiencia no he tenido, Juan Pablo. Ok, muchas gracias, Jorge. Sale, Juan. Bueno, pues entonces, si no tienen nada que agregar o comentarios, pues damos por terminado este webinar. Me dio mucho gusto su participación. Y en marzo, a ver, señor Burgos. Que adiós. Bueno, yo en marzo voy a dar un curso de lo que es la savia, un poco más, más detallado, más con gráficas, como que más amplio, ¿verdad? Es como de 3 horas o 3 o 4 horas. Entonces, los voy a invitar a ver si se animan y lo haré, y lo voy a promocionar por las redes sociales. Pues bueno, pues muchas gracias. Gracias por participar y estar aquí con nosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Buen fin de luego. semana para todos. Hasta Igualmente. luego, buenas noches, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.